Buenos días, hoy es lunes 31 de julio del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la bienvenida al doctor José Manuel Castellano, director jefe del Centro de Estudios Sociales para América Latina, CESAL, también director de la Tribuna Internacional La Clave, historiador, catedrático universitario. Doctor, buenos días. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación para plantearle el tema, un tema que está poniéndose de moda, no sé si para bien o para mal, el tema de la inteligencia artificial. Usted es un investigador, un catedrático universitario, por eso me permito plantearle la siguiente pregunta para comenzar con este diálogo. ¿Estamos asistiendo a un cambio de época o de periodo histórico con esto de la inteligencia artificial? Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación y fundamentalmente por un tema de interés clave, fundamental, esencial, que va a implicar pues unos cambios y unas transformaciones radicales en la forma de entender, de relacionarse con la sociedad, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Es un tema caliente, actual, pero sin embargo no es así, ¿no? La inteligencia artificial, la historia de la inteligencia artificial hunde sus raíces a finales del siglo XIX. Parece mentira, ¿verdad? Todos creemos que es un efecto de hace unos años apenas, ¿no? Pero no, no. Y fundamentalmente a partir de 1936, ¿no? Cuando ya se empieza a desarrollar pues todo el tema de la computación, ¿verdad? Básicamente el término inteligencia artificial pues surge en 1956. Es decir, desde ese amplio periodo de tiempo, ¿verdad? Casi un siglo por medio, pues ha habido todo un proceso tecnológico, ¿verdad? Que se ha intensificado o que en estos últimos años, ¿verdad? Tenemos los resultados de una profunda y larga investigación para la creación de unos sistemas que pueden realizar tareas que normalmente estaban relacionados con el ser humano, ¿no? Como es aprender, razonar, comunicar y actuar de forma autónoma, ¿no? En estos momentos ya se ha generalizado el uso de estos sistemas, todavía en una primera fase, ¿no? Al menos para el público en general, aunque hay distintos niveles que están todavía en proceso de experimentación, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, es decir, todos los periodos históricos vienen marcados por unos hitos que implican unos cambios radicales en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, ideológico, desde el punto de vista económico, etcétera, ¿no? Y claro, esa etapa contemporánea o esa edad contemporánea que surgía a partir de la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Con unas nuevas consideraciones ideológicas, institucionales, políticas, económicas, etcétera, pues yo creo que ya eh, hay signos evidentes que en las últimas décadas del siglo XX estamos asistiendo a una nueva sociedad, a una nueva configuración social en todos los aspectos, ¿no? Y fundamentalmente, pues a través del proceso y el desarrollo de la investigación en el ámbito de la computación o lo que yo considero que se va a denominar es esta época, ¿no? La época cibernética, ¿no? Donde el control, la definición va a estar marcada por estos soportes inteligentes, ¿no? Que van a tener incidencia en todos los ámbitos, en el punto de vista profesional, laboral, formativo, educativo, ideológico, político, incluso la construcción de nuevos sistemas ideológicos y de gobierno, ¿no? Es decir, efectivamente yo creo que estamos ya entrando de lleno en esa nueva etapa que muy bien puede denominarse cibernética, ¿no? Doctor Castellano, usted señala
que esto de la inteligencia artificial nació en 1956. El término de inteligencia artificial se Ya. acuña en un congreso, en una conferencia que se organiza en ese año, ¿no? Aunque ya hay algunos indicios antecedentes a finales del siglo XIX, pero básicamente arranca, ¿no? A partir de 1936, ¿no? Donde surge el concepto del algoritmo, ¿no? A través de Alan Turing, ¿no? Y que poco tiempo después, en 1956, surge ya ese concepto definido como inteligencia artificial y ya a partir de los años 60 se produce pues una presencia en todos los ámbitos, incluso en el ámbito educativo. Ya se está hablando en los años 60 del potencial de la computación en aquellos momentos en el ámbito de la educación. Han pasado 66 años más o menos. ¿Y usted considera que ha sido un proceso lento? Bueno, como todos los procesos, ¿no? Es un proceso de desarrollo tecnológico innovador y que requiere su, como la fruta, ¿no? Su tiempo de maduración, ¿no? Es decir, en ese periodo de tiempo, es decir, desde el 36, que es cuando se inicia de forma correcta todo el tema de indagación en ese nuevo soporte computacional, hasta ahora, evidentemente, el crecimiento ha sido exponencial. Es decir, hoy podemos ver cómo nuestra vida gira en torno a esos desarrollos tecnológicos, ¿no? Claro, eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Sí, hay todo un proceso. Bueno, hemos visto que también con esto de la inteligencia artificial están haciendo hablar a los muertos. Sí, bueno, la verdad es que yo tengo una doble posición con respecto al tema de la inteligencia artificial. Eh, eh, ¿Es buena o es mala? Yo creo que lo que es bueno o es malo es el uso que se le dé a las cosas, ¿verdad? El mal Evidentemente, uso, el mal uso que claro, se le dé, la exacto, ¿no? tergiversación, la manipulación. Claro, porque efectivamente la inteligencia artificial puede generar acciones negativas desde todos los puntos de vista. Sí, sin duda, ¿no? Es decir, control de la información, control social, manipulación, formación dirigida únicamente hacia eh, un determinado aspecto social, político, económico, lo que sea, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también aporta elementos muy interesantes, ¿no? Es decir, son herramientas que evidentemente vienen a facilitar muchas operaciones intelectuales, laborales, etcétera, ¿no? El problema está en cómo encajar esos dos comportamientos, ¿no? El mal uso y el buen uso. Pero eso se da en todos los elementos tecnológicos a lo largo de la historia, ¿no? Que es el empleo y el uso de las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente, nos ofrece desde un punto de vista de información, teniendo en cuenta que la información puede estar interesada, sesgada y orientada, ¿verdad? Eh, pero nos facilita muchos elementos, ¿no? De tareas propias, ¿no? Para localizar, para revisar. Lo que pasa es que el problema es cuando el uso de la inteligencia artificial es ciega, ¿no? Es decir, nos coarta la capacidad de contrastar, de verificar, ¿no? De tener un criterio propio, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando llega todo el proceso de manipulación y control en todos los aspectos sociales, ¿no? A propósito de la campaña electoral que estamos viviendo aquí en nuestro país, con esto de las elecciones presidenciales, hemos visto algunos candidatos intentando sacar alguna ventaja del tema de la inteligencia artificial. Claro, ese también es un camino que se está empezando a recorrer y que tiene pues una gran importancia desde el punto de vista de la manipulación social, ¿no? Es decir, uno de los peligros de la inteligencia artificial justamente es eso, ¿no? Es el dirigir y el crear una opinión determinada más conformada que los instrumentos utilizados hasta ahora, ¿no? Como podían ser pues, los medios de comunicación en general, ¿no? Etcétera, ¿no?
Y, por ejemplo, hay un estudio realizado por la Universidad de Granada, creo recordar, o andaluza al menos, ¿verdad? Donde a través de un grupo de estudio poblacional le plantearon estudiar una serie de noticias y que verificaran cuáles tenían mayor nivel de credibilidad. Claro, los investigadores habían Ujú. introducido dos fuentes de noticias, una elaborada por los hombres y otra por la IA, ¿no? Por la inteligencia artificial. Pues bueno, la conclusión definitiva fue que las noticias con mayor nivel de credibilidad procedían de la inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Que en una campaña electoral, evidentemente se han utilizado otros elementos tecnológicos para dirigir la opinión y la orientación del voto hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? Lo hemos visto en las últimas, en las anteriores elecciones electorales en la ciudad de Cuenca, ¿no? Con el candidato Palacio, ¿no? Que utilizó, pues bueno, esos recursos tecnológicos y al final, que partía con un porcentaje muy escaso de orientación de votos, pues obtuvo la victoria, ¿verdad? Es decir, el peso y la influencia de estos instrumentos son muy importantes y por lo tanto son nuevas cadenas que nos pueden esclavizar como sociedad y como individuos, ¿no? Y efectivamente, eso es un peso desde el punto de vista de la orientación política, pero también desde el punto de vista de la orientación social, económica, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de la ética. Bueno, evidentemente ahí eso es un tema desde la ética, desde la seguridad, desde la información, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, eso es un problema terrible, ¿no? Es decir, desde el punto de vista académico, pues bueno, eh, no es que sea nada nuevo, pero viene a mantener el ritmo ese de las capacidades o acciones de deshonestidad académica, ¿verdad? Y eso lo podemos llevar a cualquier campo social, ¿no? Evidentemente, todo lo que es la estafa, el engaño, la creación de virus que interfieren pues, entre las relaciones comerciales, empresas, etcétera. No, claro, allí la cuestión ética es un elemento clave y fundamental, al igual que el tema ideológico de las concepciones políticas, etcétera, ¿no? Porque va a implicar un cambio de concepción política e ideológica, evidentemente, ¿no? Claro. Es decir, el peso, la influencia de la inteligencia artificial, yo creo que no se está poniendo sobre la mesa en un tema de análisis, de discurso y de debate, ¿no? Al contrario, se está asumiendo los planteamientos generales eh, que lanzan las grandes corporaciones, incluida la ONU a través de UNESCO, ¿no? Que están facilitando todo este proceso de herramientas, ¿no? Como un elemento importante y definitivo en el proceso de control de globalización y desequilibrios territoriales entre los países desarrollados y los países periféricos, ¿no? Esto es un tema muy importante porque se están vendiendo única y exclusivamente los beneficios, ¿no? de estos avances, pero no todas las consecuencias y aspectos negativos que pueden generar, ¿no? Desde el punto de vista, evidentemente, de conflictos sociales, a partir de la pérdida o la extinción de un conjunto de, de labores profesionales, ¿no? Como es el mundo de la educación, pero también el mundo de los medios de comunicación, como es también el tema de la medicina, el tema de la abogacía, el tema de los arquitectos, el tema de los diseñadores, el tema de los escritores, de los guionistas de cine, el tema cultural, en fin. La incidencia que va a tener, y ya la veremos en los próximos años, va a ser brutal porque va a provocar una reconversión, una transformación radical de la vida que conocemos hasta este momento. Y eso evidentemente generará conflictos, roces sociales y batallas, ¿no? Y no hay que ser muy listo, ¿no? Simplemente hay que mirar hacia atrás y ver la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Como aquellos inicios de robótica, de trabajo, el tema de máquinas, ¿no? Interfería la labor de los artesanos.
hasta el punto que se llegó a crear un movimiento social, el ludismo, que iba contra las máquinas porque reemplazaba su trabajo. Evidentemente eso genera choques, conflictos sociales de todo tipo, ¿no? Doctor Castellano, usted es catedrático universitario y le consulto en el campo de la educación superior, ¿qué va a pasar con esto de la inteligencia artificial finalmente? ¿Los estudiantes van a investigar menos o a investigar más? Bueno, yo creo, bueno, en Ecuador no tenemos ningún problema. En primer lugar, porque las universidades forman y enseñan para el pasado. Eso en primer lugar. Para el pasado, no para el presente ni el futuro. Efectivamente, ¿no? Es decir, en ese caso no tenemos ningún problema porque las universidades están fuera de contexto, ¿verdad? Y en cualquier caso, la posición que adopta de forma general dentro del país con respecto a la inteligencia artificial es de promoción, ¿no? Es de organización de cursos, ¿eh? Para que los docentes puedan manejar, emplear estos nuevos instrumentos, ¿no? Evidentemente, la realidad es muy penosa. No he visto ninguna universidad ecuatoriana que haya puesto sobre la mesa los problemas éticos y las interferencias que puedan generar la inteligencia artificial, ya no solo en la capacidad de acción, de reflexión y de producción del personal académico, ni mucho menos entre el estudiantado, ¿no? En ese sentido, pues bueno, ya estoy en una fase de culminación de dos trabajos eh, que tiene como objetivo eh, obtener, ¿no? La percepción, es decir, qué piensa el estudiante universitario sobre el influjo o la incidencia, ¿no? de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial en el ámbito educativo formativo, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Porque claro, esto en realidad, como te decía antes, lo que se está vendiendo son los beneficios que no son tantos, ¿no? Porque la inteligencia artificial lo que va a generar es una discriminación social y académica mayor y fundamentalmente entre los países centrales y periféricos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a tener acceso a la inteligencia artificial? Quien tenga el poder adquisitivo para poder, ¿no? suscribirse a uno de esos software, ¿no? Los que no lo tienen, pues evidentemente van a acudir a instrumentos abiertos, de acceso abierto, ¿no? Con lo cual tenemos dos ritmos, dos velocidades, dos niveles. Es decir, una inteligencia artificial para pobres y una inteligencia artificial para ricos, ¿no? Ahí eso genera, evidentemente, brechas educativas. Después, claro, todo depende del uso, ¿no? El uso que se le dé. Si mantenemos el ritmo de copiar y pegar, pues bueno, la inteligencia artificial aquí nos ofrece unas posibilidades exponenciales de que esa actividad siga creciendo de forma... pero yo no veo, por lo que percibo, por los contactos, por las relaciones que tengo, que ni siquiera los estudiantes ni los docentes universitarios ecuatorianos tengan un conocimiento, y esto es una de las conclusiones que sale de este estudio, sobre la inteligencia artificial. Saben que existe, pero nada más, ni la usa, está claro. Y como no la usa, porque tampoco sabe, y como tampoco sabe, las propias universidades, en vez de valorar, estudiar cuáles serían las consecuencias, lo único que hacen es promover cursos de aprendizaje, de manejo de inteligencia artificial. En definitiva, estamos ciegos ante este presente, ¿no? Estamos ciegos ante las consecuencias que nos pueden venir en los próximos años, ¿verdad? Estamos definiendo esta sociedad como una sociedad pasiva, ¿no? Eh, contemplativa, en el consumismo, ¿verdad? Eh, y no nos estamos preocupando porque esto es un momento clave y decisivo para la configuración de los próximos años, ¿no? Y no es que lo diga yo, ¿verdad? Es que lo dicen los grandes entendidos en esta materia, ¿no? Incluso los grandes, ¿cómo se le llama? Promotores, ¿no? Que hablan bueno, de un mundo Ya. desconocido, de todas las amenazas, etcétera.
Y no hay ningún planteamiento desde las propias universidades, ni desde los sindicatos, ni de los partidos políticos, ni de los colectivos profesionales. Hay sencillamente una mirada hacia otros Pobre, una mirada elementos más pobre, contemplativos. Sí. contemplativa, pobre. Y con la literatura y la poesía, a propósito del poema que usted escribe, que ya subió, me quedo para ir. ¿Algún comentario? Bueno, pues toca todos estos aspectos, ¿verdad? De una forma muy simbólica, muy metafórica, ¿no? Eh, eh, claro, es que, por ejemplo, el tema de la incidencia de la IA en el mundo de la cultura, en el mundo de los escritores, bueno, hace poco pues hubo una especie de plantón, de manifestación, ¿no? De un colectivo de escritores norteamericanos, ¿no? Que reclamaba a la inteligencia artificial la utilización de toda su producción, ¿no? Y por lo tanto exigían, porque claro, la inteligencia artificial se basa en todo el conocimiento generado por el hombre, ¿no? Que es transportado, ¿no? A estos soportes y que evidentemente en décimas de segundo son capaces de procesar, ¿no? Son capaces de procesar y de crear, ¿no? Y claro, estos intelectuales escritores planteaban pues, los derechos, ¿no? Que la inteligencia artificial se había apropiado de forma ilegal de todo ese conocimiento para producir, ¿no? Para ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, ese poema contiene muchos aspectos, pero uno de ellos es la realidad en la que vivimos, ¿no? De una luz oscura, ¿no? Así es. Doctor José Manuel Castellano, gracias por concedernos esta importante Bueno, entrevista. la verdad que no hemos quedado en la superficialidad, ¿no? Sí, Porque claro, ahí hay tantos aspectos, ¿no? Que sería interesante abordar y yo creo que hay que motivar, incentivar, ¿no? A que la gente se pare y veamos, ¿no? Veamos qué es lo que está sucediendo, cuáles son los lazos, las relaciones que se están estableciendo a través de la tecnología, que es, la verdad es que seguiremos, sí, seguiremos sí, abordando este tema, si usted lo permite, en próximas entrevistas, porque el tema tiene para largo, para largo. Gracias por esta primera entrevista. Esperemos que el público reaccione de alguna manera para escuchar sus comentarios, sus opiniones. Doctor, gracias por la entrevista. nada, a usted, Jaime, como siempre, a disposición y nada, simplemente ofrecer una mirada, una visión que desde la poca experiencia que uno tiene y el estudio sobre estos aspectos, pues creo que pueden servir para empezar a hablar, para empezar a debatir, ¿no? Gracias. Saludos, muy buen